Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Hoy tenemos a la doctora María Vargas, la extrañábamos muchísimo, la doctora especializada en temas relacionados con demandas y tal. Y justamente queremos contarles, presentarles un caso que ha sido muy común, demandas civiles me refería, un caso muy común como, por ejemplo, una familia que repara su vivienda y le hacen el trabajo mal. Algunas de estas personas han querido demandar a quienes le hicieron el trabajo mal. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues hoy les tenemos aquí toda esa información. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenos días, Mario. Muchas gracias por recibirme aquí en el día de hoy. Muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Sí, la verdad que ese es un caso que nos acontece frecuentemente. Tengo varios casos de ese tipo aquí en la firma, de personas que contratan a personas para que le hagan servicios en la casa. Muchas veces sucede que contratan personas que no tienen la licencia adecuada y evidentemente en esos casos se puede reclamar. Es muy importante que la gente sepa que la parte delicada de esto es que con este tipo de servicios, dependiendo de la situación específica, la persona que provee el servicio, a pesar de que en principio no haya hecho un buen trabajo por el cual se puede reclamar, esa persona o ese constructor normalmente tiene la posibilidad de ponerle un lien a la propiedad, por lo cual hay que siempre empezar este tipo de procedimiento lo antes posible para evitar que eso suceda. Muy importante también saber que un contrato, para que sea enforzable, no necesariamente tiene que estar por escrito, simplemente por verbalmente haber llegado a un acuerdo y haber pagado cierta cantidad de dinero y haber recibido cierto servicio, se puede reclamar, y hay ciertos procedimientos que se deben seguir para eso, y dependiendo de los daños, entonces ahí se ve que se puede recuperar y cuánto y qué se puede hacer, pero sí es importante que la gente sepa que se debe accionar lo antes posible para evitar un posible lien en la propiedad. Doctora, varias preguntas. La primera es, yo conozco a unas cuantas personas que dicen, bueno, si hacen el trabajo mal, no se lo pago. Eso tiene consecuencias, ¿no? El constructor puede ponerte un lien a la propiedad, digamos, te arreglaron el techo y te lo hicieron mal y no le quieres pagar, te pueden poner un lien a la propiedad. Y explica un poquito qué quiere decir un lien a la propiedad, porque no Sí, todo el mundo... esa es la parte, a eso me refería hace un rato, y qué bueno que haces la aclaración, porque sí entiendo que a lo mejor es algo que deberíamos explicar mejor. Un lien es, vamos a decir, cuando tú tienes un préstamo en la casa, tienes también una especie de, vamos a decir, lien, es decir, como que esa persona puede hacerle foreclosure a tu propiedad, o sea, la pueden vender en subasta, sí, o sea, si el litigio se extiende y realmente ganan en ese litigio, le pueden poner, pueden venderte tu casa y la pueden vender en subasta debido a esa deuda. A eso me refiero. Un lien, no sé la traducción exacta, honestamente, pero es como un gravamen, vamos a decir, Ujú, a la propiedad. Creo que gravamen es sí. la traducción correcta. Un gravamen a la propiedad, y evidentemente eso es serio. Y nada, la parte buena es que a veces sí se pueden recuperar gastos de abogado en este tipo de casos cuando se manejan de forma correcta, pero sí es importante que si tienen este tipo de situación, se accione primero para evitar que esto pase, o que ya haya una demanda en curso cuando esto pase. También hay un tiempo determinado en lo que esto se puede hacer. No siempre, si pasa mucho tiempo, el contratista tampoco ya después lo puede resolver. O sea que es importante moverse rápido con ese tipo de situaciones para evitar que se extienda y evidentemente poder recuperar. Ahora, doctora, con este tema de las demandas civiles, ¿cómo poner entonces una demanda por incumplimiento de contrato? ¿Qué tan complicado es y qué tantas posibilidades hay de ganar? Bueno, con las demandas por incumplimiento de contrato en general, siempre va a depender del tipo de acuerdo que tengan entre las partes. Como dije hace un rato, no necesariamente tienes que tener algo por escrito, pero sí es preferible. Se evitarían muchos problemas si tienes algo por escrito que realmente determine cuál era el acuerdo entre las partes, pero eso va a depender. No es algo muy complejo ponerlo en la corte ni nada, simplemente es la parte donde a veces se complica es establecer realmente cuáles eran los términos de ese contrato, pero bueno, incluso para las personas que no lo tienen por escrito, aquí se empieza un proceso que se llama discovery, donde se le pueden pedir las evidencias a la otra parte, se le pueden hacer deposiciones a la otra parte, interrogatorios, y en ese transcurso, mediante el proceso de litigio, ahí podemos ver realmente qué evidencias tenemos para demostrar que los términos eran como nuestros clientes decían que eran, y en base a eso recuperar.
y los daños siempre van obviamente a depender del tipo de contrato y qué consecuencias eso tuvo, etcétera. Y eso sí hay que evaluarlo de caso a caso. Sí, pero estamos hablando de, por ejemplo, vamos a poner el caso te repararon el techo y lo hicieron mal. ¿Qué podría recuperar el cliente en ese caso? Bueno, eso va de nuevo, es que de verdad eso depende tanto de cada caso, pero lo normal sería que se pudiese recuperar el costo que te cuesta reparar ese techo nuevamente y las consecuencias que eso trae, porque a veces entonces empezaste un contrato por cierta cantidad de dinero y a veces ese mismo constructor se puso un precio muy por debajo de lo que realmente eso valía y en principio suena un poco contradictorio, pero no es culpa de la persona que contrata que tú hayas dado un precio estimado, o sea, que el contratista haya dado un precio estimado muy por debajo. A veces se puede recuperar lo que también esta otra persona tuvo que pagar para hacer el trabajo de forma adecuada y en muchas ocasiones también, aparte de eso, los gastos de abogado, pero de verdad que va a depender mucho del tipo de contrato. A veces también se puede demandar por specific performance, que eso es básicamente cuando le pides a la otra parte que haga exactamente, o sea, que te dé exactamente para lo que se contrató. Eso no siempre está disponible, normalmente siempre está disponible la parte monetaria, pero por ejemplo en los casos de las viviendas, si la persona no llegó al closing o no hizo lo que tenía que hacer establecido en el contrato de venta y no te vende la propiedad, puedes demandar por specific performance normalmente, que es que mira, tienes que venderme la casa y por este precio. En ese tipo de casos también se pueden recuperar gastos de abogado, que es un punto muy importante, que eso a veces las personas están confundidas con eso y piensan que siempre la parte que gana puede recuperar gastos de abogado, pero la verdad es que no, que en el estado de la Florida solamente se pueden recuperar gastos de abogado o por estatuto, porque estés demandando bajo un estatuto que provea que puedes recuperar gastos de abogado, o si en el contrato lo establece que si hay una disputa, la parte que gane va a poder recuperar gastos de abogado. Entonces, normalmente en este tipo de transacciones de ventas donde se hace specific performance, como normalmente hay un contrato de venta, también siempre está esa cláusula de gastos de abogado y se pueden recuperar normalmente gastos de abogado. En otro escenario donde eso sucede, por ejemplo, si tú compras una pintura que es muy única, que mira, esto no me lo van a poder dar por dinero, yo lo que quiero es la pintura, que por eso fue que hice el contrato. En ese tipo de casos también a veces está disponible este daño específico que se llama así, specific performance. Ok, y en otros casos, por ejemplo, doctora, usted me hablaba de las compañías y que también hay incumplimiento de contrato. Hay mucha gente que tiene sus pequeñas compañías, gracias a Dios. Aquí tenemos pues un ecosistema de pequeñas compañías y tal. ¿Cómo hacerlo en ese caso? Bueno, ahí depende y ahí las cosas a veces se ponen un poco más complejas. Porque depende o sea, si es una disputa entre los socios, por ejemplo, lo que va siempre a reinar es lo que se llama operating agreement. Cuando no hay un operating agreement, que lo ideal es que sí, sobre todo las personas que van a establecer algún tipo de sociedad con alguien, de verdad que lo más importante es tener eso por escrito, porque después no se sabe nada. Y en el discovery muchas veces hay mensajes de texto, mira, esto fue así de esta forma, pero la verdad es que lo ideal, sobre todo cuando hay compañías, sí es que entre los socios haya un operating agreement y ese operating agreement es el que va a decidir muchas de las situaciones y si no, entonces sí se pone en corte y se sigue de acuerdo al estatuto, pero cuando hay disputa entre los socios de mira, ya yo no te quiero aquí dentro de la empresa, todo eso se va a regir por el operating agreement de la compañía o los bylaws, dependiendo del tipo societario, si es un LLC o es un Inc. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, la invitación está hecha. Si usted tiene algún tipo de estos problemas y cree que deba demandar, yo tengo un querido amigo a quien yo le digo, oye, tú ya tienes que ser millonario, porque cada problema que tiene, le voy arriba con una demanda. Pues si va a hacer una demanda, tiene que llamar a la doctora María Vargas de Gallardo Law Firm y tiene su número de teléfono 305-261-7000. Gracias, abogada. Gracias, Mario. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos, hasta de migración.